bienvenidos a esta tercera clase, en la cual este segmento que hemos denominado Creer con Fundamento, ¿no? Que justamente de alguna manera intentamos compartir para que sea edificación para todo aquel que cree en la persona de Dios, ¿no? Tener fundamentos claros, fundamentos firmes en el cual poder apoyar toda su fe. Así que bueno, bienvenidos una vez más a esta tercera clase, el cual tengo una pregunta disparadora que seguramente en algún momento te la preguntaste o te la hicieron, ¿no? Y esto es, ¿alguna vez te preguntaste o te preguntaron cómo es Dios o cómo es la persona de Dios? ¿Qué responderías a esa pregunta? Yo recuerdo cuando tenía 16, 18 años, yo tenía cierta información acerca de Dios porque iba a misa de vez en cuando, leía la Biblia, y un primo, al saber esto, me pregunta y dice, Seba, dice, ¿cómo es Dios? Dice, ¿es un hombre? Dice que está sentado allá en el cielo. Y mi respuesta inmediata fue, no es un hombre sentado en el cielo, pero tampoco le supe explicar cómo es Dios o cómo era Dios. Creo que alguna respuesta le di, pero que sinceramente en este momento no me acuerdo qué fue. Y por ahí me pregunto si la gente me preguntara ahora cómo es Dios, ¿qué le respondería respecto, en tu caso, qué le responderías al respecto si una persona te pregunta cómo es Dios? Y creo que la mejor manera de empezar a responder esta pregunta de cómo es Dios es describiendo a la persona de Dios. Es decir, ¿qué lo define? ¿Qué es lo que hace que Dios sea justamente Dios? Y la mejor manera de conocer esto es conocer lo que en teología se conoce como los atributos de Dios, en el cual esta clase vamos a ver, que la vamos a dividir en Dios, que vamos a hablar acerca de los atributos de Dios, en este caso, primera parte. Ahora, podemos empezar a definir, ¿no? Porque capaz que te estés preguntando, bueno, pero ¿qué es un atributo de Dios? Teología es muy importante y se lo puede definir así, mira. Son características particulares de Dios, rasgos del carácter de Dios, tal como se nos revela en la Escritura, en la palabra de Dios, y no lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Y esto es importante porque yo creo que si a 100 personas le preguntamos acerca de qué crees de cómo es Dios, vas a tener 100 respuestas capaz que diferentes, porque cada persona tiene un concepto acerca de Dios que puede estar errado como que no. Hay personas que creen, que piensan en Dios como un ser frío e indiferente a las cosas que le pasa al mundo, que le pasa en lo personal. Hay personas que lo ven a Dios como un mendigo que está mendigando ahí de puerta en puerta el amor, que lo reconozcan. Hay otras personas que creen en un Dios totalmente, digamos, ajeno a sus vidas, que piensan, bueno, Dios acá, Él no me molesta, yo no lo molesto. Son conceptos y definiciones que tenemos, que la gente tiene y que nosotros mismos tenemos acerca de Dios, pero lo que importa no es lo que nosotros pensamos acerca de Dios, sino cómo Dios se revela a sí mismo a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura, a través de la Biblia. Bien, ahora, ante la pregunta de cómo es que Dios se revela a sí mismo en la palabra, cómo es que Dios se revela a sí mismo en la Biblia, una de las maneras son los distintos nombres que recibe, ¿no es cierto? Sobre todo a través del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenemos diferentes nombres para designar a la persona de Dios que nos dan cierta idea de cómo es Él. Vamos con unos ejemplos cortitos. Por ejemplo, en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra original en el hebreo que se tradujo por Dios, se usó el nombre Elohim, que significa el fuerte, el divino. Bien. Después tenemos, por ejemplo, en Éxodo 4, 10 y 13, cuando Moisés se refiere al Señor como Adonai, que significa Señor. Y en esa relación entre discípulo y maestro, o entre esclavo y su Señor, bueno, a eso se refiere, a Dios como Señor, como Adonai. Otro ejemplo en Génesis 16, 13, cuando Agar, la esclava de Abraham, cuando decide huir de la casa de Abraham,
ella tiene un encuentro con Dios y ella lo llama el Roí, que significa el fuerte que me ve o el viviente que me ve. Otro ejemplo es en Génesis 17:1, en el cual Dios se presenta a sí mismo como el Shaddai, que significa el todopoderoso Dios. Tenemos también otro ejemplo en Isaías 40:28, cuando a Dios se lo llama el Olam, que significa Dios eterno. Y el ejemplo creo que un poco más supremo, cuando en Éxodo 3, versículos 13 y 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, pero cuando vaya con los israelitas a decir, ¿quién me envió? Necesito saber tu nombre, necesito saber cómo te presentas hacia el pueblo que vas a liberar. Y el Señor le responde, yo soy el que soy. Tú dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Y qué significa yo soy? Significa el Dios eterno que existe independientemente de cualquier otra cosa. Entonces, haciendo un paro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Elohim, el fuerte, el divino, el Roí, el fuerte que me ve, Shaddai, el todopoderoso Dios, Dios eterno, yo soy el que soy. Nos dan cuenta de ciertas características acerca de Dios, por ejemplo, de que Dios es eterno, que es todopoderoso, que existe por sí mismo, ¿bien? El Dios que todo lo ve, pues decimos el viviente que me ve. Esa es una manera en la cual Dios se caracteriza a sí mismo a través de su palabra, porque Él también permite que se lo llame así. Porque si nosotros nombráramos a Dios de alguna manera que no corresponde a su persona, automáticamente Él nos corregiría. Pero vean, por ejemplo, cuando se lo llama El Roí o Jehová Jireh, que significa Dios es mi proveedor, o Jehová Rafa, Dios es mi sanador. Dios permite que se lo llame de esa manera porque es algo acorde a su naturaleza, a su característica. Y otra forma en la cual Dios nos muestra cómo es a través de sus acciones, que encontramos referidas en la Biblia, en la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos que en la creación dice, sea la luz, y así fue. Sea la creación de todos los animales, todo ser vivo, y así fue. Dios es capaz de crear de la nada, crearlo todo. O puede brotar agua de una roca, puede partir el mar rojo en dos, ¿bien? Puede transformar el agua amarga en agua dulce, puede hacer flotar el hierro, como vemos en otro pasaje de la Biblia. Entonces, es una de las distintas muestras del poder de Dios. Cuando Dios muestra su amor, su gracia, cuando muestra su juicio sobre determinada nación, sobre determinada persona, cuando demuestra su gracia, su amor, su misericordia sobre otra determinada situación, nos dan cuenta de distintas, digamos, características de Dios que Él va teniendo y se va revelando a sí mismo a través de la palabra de Dios. Otro ejemplo supremo es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él, en obediencia, siendo Dios, tomó forma humana y fue a la cruz en obediencia por amor a nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados en Él, para que todos los que creyéramos en la persona de Cristo tuviéramos perdón por nuestros pecados. Eso también demuestra acerca de Dios, de cómo es Dios, cómo piensa Dios y su plan redentor para toda la humanidad. Ahora, para entenderlo, ¿no?, un poquito mejor acerca de los atributos de Dios, en teología se lo divide en dos, ¿bien? En atributos comunicables de Dios y atributos incomunicables de Dios. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Los atributos comunicables de Dios son esos atributos que Dios comparte con sus criaturas en menor medida. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor. Bueno, Él tiene un amor perfecto, pero nosotros, sus criaturas, también tenemos amor, pero de una manera imperfecta. Dios es bueno, nosotros tenemos cierto grado a lo mejor de bondad. Dios es santo, nosotros tenemos cierto grado de santidad que Él nos va dando y que Él nos da. ¿Bien? Son atributos que Él comparte con nosotros, son características de Dios que Él comparte con sus criaturas. Y los que veremos hoy son los atributos incomunicables de Dios. Vamos a ver varios ejemplos de ellos. ¿Qué son incomunicables? Son características o atributos que pertenecen solo a Dios, solo a Él, que expresan la trascendencia, la unicidad,
y absoluta diferencia de Dios respecto a sus criaturas, respecto a su creación. Básicamente, como decíamos al principio, es lo que hace que Dios sea Dios y que no sea un ser creado, que no sea otro ser diferente a Dios. Es lo que hace que Dios sea Dios. Y para entenderlo mejor, vamos a ver algunos de estos atributos. Vamos a nombrar 6 de ellos, los cuales hay más, pero vamos a ver 6, los cuales son bastante centrales. Bien. En primer lugar, podemos decir que Dios es omnipotente, es decir, la omnipotencia de Dios. Hace un momento decíamos que Él se hacía llamar a sí mismo El Shaddai, el Todopoderoso Dios. ¿Qué significa que Él tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas? Bien. Por ejemplo, Él tiene el poder en su momento para la creación, para preservar su creación, para restaurarla, para después cuando venga la segunda venida de Jesucristo, hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Bien. Y también tiene todo el poder para preservar su creación. Y esto es admirable porque si contamos la edad que tiene la tierra, que tiene el mundo en sí mismo, Él ha tenido el poder para que eso se preserve a pesar, por ejemplo, de la mano humana, de la mano que el hombre pone en la creación, ya sea explotando sus recursos, ya sea las modificaciones que hacen en la creación, ya sea las guerras, las enfermedades, todas esas cuestiones, incluso las cuestiones naturales, terremotos, tsunami, huracanes, a pesar de todas esas manifestaciones naturales, digamos, de la tierra, Él tiene el poder para que aún así sea preservada a nivel global. Pero no solo eso, también un poco lo más maravilloso de esto que es también en lo personal. ¿A qué me refiero con esto? Dios es poderoso para que en tu caso, en lo personal, tú puedas tener sustento, para que vos puedas sostenerte en la vida. La misma Biblia dice, mi Señor Jesucristo dijo que todos nuestros cabellos están contados. Dice de las aves del cielo, los pájaros, que dice que los tiene todos también, que Él los alimenta y que no cae a tierra ninguno de ellos sin su permiso. Bien, es poderoso también para preservar la creación, pero también a nivel natural, a cada uno de nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que no nos preocupemos por el mañana, por lo que debe venir, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. No nos preocupemos tanto por qué vamos a comer, qué vamos a ver, sino que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura, porque el Señor sabe que la necesitamos y Él es poderoso para darla en su debido tiempo. También es omnipotente en cuanto a los que son los gobiernos, los líderes, dice que Él pone y quita reyes. Los preserva también y según sus designios. Bien, ahora el primer ejemplo, no el ejemplo, sino el versículo que apoya, vamos a leer un versículo por atributo, está en Mateo 19:26, que lo voy a leer acá de la pantalla, en el cual ante la pregunta de sus discípulos tenían cercas dudas acerca de la salvación, acerca de unas cuestiones particulares, y el Señor Jesucristo le dijo, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este versículo se encierra casi toda la omnipotencia de Dios. Para Dios no hay nada imposible, algo que repetimos los cristianos de alguna manera constantemente, pero es una realidad avalada por los hechos de Dios, por la Escritura y por las palabras del mismo Señor Jesucristo. Seguimos con el segundo atributo que vamos a ver hoy, que es la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto? Que está presente en todas partes. No como hay una corriente que se llama panteísmo, en el cual cree que de alguna manera, por ejemplo, dice que este vaso es Dios porque Dios está en todas partes, entonces Dios forma parte de la trama del vaso, entonces este vaso es Dios. Este púlpito es Dios, este micrófono es Dios. No nos referimos a eso, sino que hay una presencia de Dios en cada parte, en cada lugar y en todo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una presencia continua a través de toda la creación, aunque pueda no ser revelada en la misma manera y al mismo tiempo a la gente en todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que
está más activo en determinadas situaciones y no revelar su presencia en otras. Bien, por ejemplo, hay un ejemplo interesante en la Biblia cuando Dios está cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios se hace presente en el monte Sinaí, en un monte alto que había ahí. Dice que el espectáculo era tan temible que las personas, Moisés, todos tenían miedo. Es más, el pueblo le pedía a Moisés que Dios nos hable, porque él hablaba a través del trueno, había fuego, era todo un espectáculo abrumador, del cual las personas decían que Dios no nos hable porque moriremos todos. Y tenemos otro pasaje en la Biblia en el cual había terremotos, había vientos, pero Dios estaba presente en una brisa apacible, dice la palabra de Dios, ¿no? Esto lo encontramos más adelante. Entonces, a lo que me refiero es que Dios puede estar más activamente en determinadas situaciones y menos activamente en otras situaciones. Puede que en algún momento puedas sentir la presencia de Dios en una congregación o en la intimidad de tu cuarto. Depende de la situación y cómo Él quiera revelarse a sí mismo. También podemos decir que Dios está presente en cada aspecto del orden a todas las cosas, en cada forma, tiempo y lugar. Ejemplos de esto son Isaías 40:12, Nahum 1:3. Podemos decir también que Dios está presente en una forma diferente en cada evento de la historia como guía providente de los asuntos humanos, de manera directa o de manera indirecta. Por ejemplo, hay un par de ejemplos acá en la Biblia que están en Salmos 48:7, Segunda de Crónicas 20:37 y de Daniel 5, versículos 5 y 6, en el cual hay una intervención directa de Dios en los asuntos humanos. Hay una manifestación visible a todas las personas del lugar o de ese tiempo, el cual Dios obra directamente en asuntos humanos, y hay otras partes en las cuales Dios no está activamente presente, digamos, no actúa de manera indirecta, sino está presente de manera indirecta. Podemos decir también que Dios está presente y atento de manera especial para aquellos que invocan su nombre, que le piden y que oran fervientemente. Eso está buenísimo. Dios está presente y especial su oído atento a las oraciones de sus hijos, aquellos que le buscan, aquellos que le adoran, aquellos que le buscan su consejo, que buscan su guía, que buscan su amor, su misericordia. Dios está estrictamente atento y presente en cada situación. Y de forma suprema podemos decir que Él está presente en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él en un momento en el libro de Juan, creo que capítulo 15, Él dice a sus discípulos, ¿acaso no creen que el Padre y yo somos uno? ¿No creen que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre? Es decir, Dios está activamente presente en la persona del Hijo y también está místicamente presente en la Iglesia universal que cubre la tierra. Si recuerdan la clase pasada, que cual dio nuestro hermano Gabriel, que decía que todos los hijos de Dios, todos los creyentes, compartimos ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas que son de vital importancia, que definen de alguna manera si somos cristianos o no, si somos cristianos bíblicos o no. Bien. Y que hay otras cosas cuales no estamos de acuerdo, cuales surgen en distintas denominaciones, cristianos, pentecostales, reformados, bautistas, presbiterianos. Pero aún así la Iglesia de Cristo, quienes compartimos estas enseñanzas fundamentales, formamos una sola iglesia. Y Cristo está presente en toda la iglesia, independientemente de su denominación. Por algo, vieron que la Biblia habla acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos parte de la persona de Cristo, somos embajadores de Cristo. Por eso es la importancia, de alguna manera, comportarnos dignamente de este atributo de Dios. ¿Bien? El versículo ejemplo que vamos a ver acerca de la omnipresencia de Dios lo encontramos en Salmos 139, 8 al 10, que dice así: Si subieron los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No nos podemos esconder de la persona, no hay lugar en toda la creación en el cual nos podemos esconder de la presencia de Dios. Siguiente atributo, el número 3 si no me equivoco. Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? El estado de tener un conocimiento total,
la cualidad de saberlo todo. Dice la Biblia que Él conoce las palabras que salgan de nuestra boca aún antes que las dijéramos. Él es consciente y sabe de todas las cosas pasadas, presentes y futuras sin límite. Él sabe lo que pasó en el pasado, cada acontecimiento, sabe lo que está pasando en el presente, todo acontecimiento, y sabe lo que va a pasar en el futuro, totalmente todo acontecimiento. Es más, Dios ya nos conocía desde la eternidad, y esto es asombroso, es decir, a vos que estás escuchando esto, a mi persona, a todos, Dios ya nos conocía desde antes que naciéramos, en qué momento de la historia apareceríamos, con qué personas vamos a interactuar, con quién nos íbamos a casar, quién hijos íbamos a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Él ya lo sabía absolutamente todo, aún antes que nosotros naciéramos. Y esto también está más asombroso aún, en el cual Dios conocía o conoce todo nuestro pecado, en toda su fealdad, en toda su malicia, pero en todo aquello ese pecado que de alguna manera nos avergüenza, nos avergonzaba, Él ya lo conoce, ya lo conocía antemano, pero aún así nos ofrece su perdón a través de Cristo. Y esto es importante porque hay gente que dice, personas que opinan diciendo, bueno, Dios no me va a perdonar porque esto, porque lo otro, no, porque hice tal cosa que es imperdonable, que yo no me perdono a mí mismo. Y creen que no están al alcance del perdón de Dios. Pero Dios de alguna manera conocía tu pecado, como te digo, en todo su esplendor, y aún así ofrece su perdón a través de Cristo, ¿sí? Bien, vamos al próximo ítem, próximo atributo, que es Dios es eterno. ¿Qué significa esto? Que no tiene principio y que no tiene final. ¿Qué significa esto? Que existe fuera de tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros las personas, las criaturas, medimos todo en tiempo. El día, las horas, estaciones del año, las vacaciones, todo medimos en tiempo. Por eso por ahí nos puede costar imaginar el concepto de alguien que existe fuera de tiempo, pero así es Dios, porque no tuvo un principio y no va a tener un final. Vieron que muchas veces dice, bueno, Dios creó el mundo. Bueno, pero ¿quién creó a Dios? Es una pregunta que no tiene sentido porque Dios es eterno, no es un ser creado, no es un ente creado. Es alguien que se vale por sí mismo, el cual no ha tenido un principio y, repito, no tendrá un final. Fíjate que en la Biblia no trata de probar la existencia de Dios o su eternidad. La Biblia no dice, Dios existe porque esto, o Dios es eterno porque tal cosa, sino que simplemente declara, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De igual manera declara de la eternidad de Dios. Un ejemplo de esto, que este lo vamos a leer, que está en Salmos 90, versículo 2, que dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios ha sido siempre Dios, es siempre Dios y será siempre Dios. El otro atributo, ya el número 5, Dios es soberano. ¿Qué significa? Que Él es absoluto en autoridad, en supremacía, consecuencia directa de que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente. Todo eso que hace que también Dios sea soberano. Es decir, que todos los hilos de la creación, toda la trama de la creación está bajo su poder, bajo su soberanía. Todo lo que sucede es al menos resultado de una voluntad permisiva de Dios, incluso las que no preferiría que sucedan, pero suceden, pero en definitiva es un resultado de la voluntad permisiva de Dios. Un ejemplo de esto creo que vamos a leer Daniel 4:35, que da acerca de la soberanía de Dios, que dice así. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay forma. Uno por ahí en el atrevimiento humano que tiene, cuestiona a Dios porque hace cosas de determinada manera y tiene el atrevimiento, a mi pasado, de pensar, no, yo lo haría así porque creo que estaría mejor.
en realidad Él es soberano y como tiene conocimiento de lo que pasó, lo que pase, lo que pasará, es perfecto para ejercer su soberanía, mucho mejor que nosotros que somos seres tan finitos y a veces tan cortos de entendimiento. Sexto atributo, ya terminamos. Se llama la aceidad de Dios. ¿Qué significa esto, esta palabra rara? ¿Qué significa la existencia de Dios por sí mismo? ¿Bien? No necesita de nada ni de nadie para existir y ser Dios. Nosotros necesitamos agua para vivir, necesitamos comida, necesitamos abrigo, necesitamos familia, trabajo, somos necesitados absolutamente de todo, porque somos criaturas. Pero en cambio Dios no necesita de nada para existir ni para ser Dios. Es más, puede desaparecer toda la creación y Él va a seguir siendo Dios, va a seguir existiendo porque no depende de su creación para ser Dios, ¿sí? Seguimos. Dios es el único en quien todas las demás cosas encuentran su fuente, su existencia y son continuidad. Que es lo que hablamos hace un ratito. Si Dios es soberano, Dios es omnipotente para preservar su creación, es la fuente de cual nosotros, por ejemplo, existamos. Si en algún momento, por X razón, Dios dejara de ser Dios y Dios no existiera más, automáticamente toda su creación desaparecería. Automáticamente. Porque nosotros dependemos de Él, somos dependientes de tantas cosas, somos dependientes de Dios. Y todas las cosas las provee Dios. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Su autonomía es absoluta. Él decide, Él hará y nadie puede frustrar sus propósitos. Como leímos recién, nadie le puede decir, ¿qué haces? Él es libre y autoexistente para decir qué hacer y cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Somos dependientes del único independiente que es capaz de liberar, proteger y guardar a los que en Él confían. Es decir, somos, como decimos, somos seres tan dependientes del único que es independiente de todo para existir. Por eso podemos confiar en Él. Podemos confiar en que nos va a proteger, que nos va a cuidar, que nos va a proveer, que nos va a guiar, que nos va a salvar. Es una fuente digna de confianza porque Él puede existir por sí mismo. Y justamente esto, cuando comprendemos acerca de la aceidad de Dios, nos vamos a mantener alejados del error de pensar de que Dios es finito, que se cansa o que será insuficiente para con nosotros. Es decir, que vamos a alejar esa mala manera de pensar de que Dios ya está cansado conmigo porque yo no aprendo más, porque esto, porque lo otro. Ya cuando comprendemos acerca de que Dios es suficiente por sí mismo y que a su vez nos ofrece su amor, su misericordia, podemos dejar de pensar de esta determinada manera. O que, bueno, yo tengo a Dios, pero necesito esto, quiero esto, quiero esto. Con Dios ya lo tenemos todo. Nos sentimos tan plenos, nos sentimos tan vivos, que valoramos las otras cosas, pero con Dios es suficiente, ¿sí? Dos versículos clave para entender esto. Uno es Colosenses 1:17, pero el que vamos a leer que da cuenta de la aceidad de Dios, es Hechos, capítulo 17, versículo 24, que dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Un pasaje también que está por ahí cerquita dice que en Él existimos, en Él nos movemos y en Él subsistimos. Ahora, si te das cuenta, al describir cada atributo de Dios, te puedes a lo mejor haber dado cuenta de cómo están conectados uno con otro. Cómo está conectado la omnipotencia con la omnipresencia, con la aceidad de Dios, están íntimamente relacionados entre sí, pero también encuentran en Dios su plenitud. Es decir, que Dios es perfectamente omnipotente, es perfectamente omnisciente, su aceidad es perfecta, pero están también complementadas entre sí. Ahora en la próxima clase vamos a ver los atributos comunicables de Dios, aquellos que Dios comparte con nosotros, como decíamos al principio. Ahora,
lo que de alguna manera me gustaría invitarme a reflexión, es esta pregunta. ¿De qué manera afecta o afectará tu vida de aquí en más conocer acerca de los atributos de Dios? Ahora que conocemos, voy a hablar en plural porque me incluyo perfectamente en esto, ahora que conocemos un poquito más a Dios, que conocemos un poquito más sus características, ¿de qué manera va a influir tu vida? ¿De qué manera va a influir mi vida? ¿Va a influir de alguna manera? ¿Va a afectar? ¿No va a afectar? Es una pregunta en la cual te invito a que reflexiones y te invito a que de alguna manera puedas trabajarla en tu corazón, ¿sí? Así que bueno, hacemos una pequeña oración y nos veremos en la próxima clase, ¿sí? Amado Padre del cielo, te damos gracias, glorioso Dios, por tu gran amor, tu gran misericordia, por permitirnos, Señor, conocerte un poco más en esta clase, poder compartirla, Señor, de tener un concepto mucho más claro, Señor, y bíblico acerca de cómo tú, Señor, te presentas en la Escritura, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, como dice la palabra, y tantas bellas oraciones y canciones que te cantamos, Señor, queremos conocerte, Señor, conocer tu persona, cómo piensa, lo que piensa acerca de nosotros, que podamos ver las personas, Señor, como tú la ves, Señor. Ayúdanos a tener esa gracia, ese favor para poder honrar tu nombre, honrar tu presencia, y donde sea que estemos, donde sea que vayamos, podamos honrarte, Señor, y conocerte un poco más. Y en el transcurso de la vida, Señor, te conozcamos mucho, poco, nada, podemos conocerte más, Señor, y abandonarnos, Señor, en tu amor, en tu misericordia. Sabemos que eres completamente digno de confianza, Señor. Gracias por las personas que están viendo esta clase. Te pido que bendiga sus vidas, Señor, que podamos conocerte, que podamos adorarte, amarte cada día más. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.